where he says, let us make man in our image according to our likeness. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Anthony Hoekema says this. What's that? Anthony Hoekema? De auto. Anthony Hoekema, que es un autor. Human beings reflect God, Los seres humanos reflejan a Dios who exists not as a solitary being, no solamente como un ser solitario, but as being in fellowship. pero un ser en comunión. A fellowship that is later described at a later stage Una comunión que está descrita en una etapa más adelante, as that between the Father, the Son, and the Holy Spirit. así como lo vemos entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. And notice it's a being in fellowship, not a being in submission. That would be heresy. Veámoslo como una comunión de un ser, no en sumisión. So men and women bear the image of God Así que las mujeres también tienen la imagen de Dios, equally, but in Igual- complementary ways. igualmente y en maneras complementarias. Men bear the image of God, Los hombres tienen la imagen de Dios and they do so in distinctively male ways. y lo tienen en formas varoniles. Women bear the image of God, Las mujeres también, and they do so in distinctively female ways. y lo hacen en una forma femenina. And we are to embrace and employ those distinct qualities Debemos de emplear esas cualidades in exercising dominion y ejercer dominio to accomplish the purpose for which God has given them y cumplir con el propósito por el cual Dios nos las ha dado, as male and female. como hombres y mujeres. In other words, the gifts that we're given serve the purpose or serve the task. De nuevo, las habilidades que nos han dado, se nos han dado para cumplir una tarea. And in part, that's why things like feminism or transgenderism are so destructive. En otras palabras, como podemos ver, cómo el feminismo y el transgénero es bien peligroso. Those ideologies turn God's created order on its head. Vemos cómo esas cosas cambian el orden en el cual Dios lo ha mandado. So briefly in summary from verses 26 and 27, think with me. En resumen, el versículo 26 y 27, Men and women are made in the image of God to have dominion over creation. tanto el hombre como la mujer están hechos en la imagen de Dios para tener dominio sobre la creación. They are to exercise or administer God's sovereign rule for the glory of God. Ellos deben de emplear o ejercitar la soberanía de Dios como reglas para la gloria de Dios. And they are to employ all the gifts that God has given them to that purpose. Deben de emplear las habilidades que se les ha dado para un propósito. And they are to employ those gifts within the framework that God has given them as male and female. Y hay un marco en el cual se ha dado esto, tanto para hombre como para mujer. When they do that, Cuando hagan eso, they fulfill their mandate cumplen el mandato and they glorify our infinitely wise God who made them. y glorifican a nuestro sabio Dios. So from Genesis chapter 1, that's our relationship to God. Así que en Génesis 1 se nos muestra la relación que está con Dios. Marriage begins and ends then with Him. El matrimonio inicia y termina con él. So now think about our responsibility to God from verse 28. Ahora, vamos a considerar la responsabilidad que tenemos con Dios en el versículo 28. We talked about the gifts. Hablamos de las habilidades. God has given us moral faculties, intellectual faculties, Dios nos dio habilidades intelectuales those within the framework of male and female. dentro en el marco de hombre y mujer. Now let's talk about the task that God has given us. Ahora hablemos de las tareas que se nos dan. 28, verse 28. Thank you, Ronald. Versículo 28 del capítulo 1. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. And if you're looking at Genesis chapter 2, just flip the page, Genesis chapter 2, verse 8. That gives us additional details. Read verses 8 through 14. Okay. En el capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dan detalles extras, que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Okay, first, notice the location of Adam's work. Primero, dense cuenta en dónde se encuentra el trabajo que tiene que hacer Adán. So God plants a garden and he puts Adam in the garden. Dios plantó un huerto y puso a Adán ahí. That doesn't mean that Adam is supposed to be a gardener. No significa que Adán debe de ser un jardinero. It doesn't mean that Adam's going to be a farmer.
no debería de ser de nuevo. And there are many reasons for that we'll talk about. Hay muchas razones por las cuales puedo decir eso y podemos verlo más adelante. First, the Bible describes Eden as sitting on a mountain. In other places, Eden sits on a mountain, Vemos que el huerto, Edén, está en una montaña and the garden is to the east. y el huerto, el jardín está al oriente. There are many trees there, including the tree of life and the tree of knowledge. Hay muchos árboles que se encuentran ahí, tanto el árbol de conocimiento. There's a river that flowed out of Eden. Hay un río que cubre, que bota Edén. That river splits and feeds the nations. Again. Splits and feeds the nations. Ahí, divide y alimenta naciones. There's an abundance of gold and precious stones. Hay una abundancia de piedras preciosas, de oro. And in Genesis chapter 3, that's where the presence of God is among them. Y en Génesis 3 vemos que la presencia de Dios se encuentra entre ellos. In Genesis chapter 3, it says of Adam and Eve that they heard the sound of the Lord walking in the cool of the day, walking in the garden in the cool of the day. Y oyeron la voz, I'm going to read the verse. Yes. Okay. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. If you think about all of those facts, all of those details are really important. Pensemos en los hechos. Vamos a ver cómo los detalles son muy importantes ahí. And they're really important for what we learn about God's temple later in the Bible. Y cómo vemos la importancia de aprender el templo de Dios. We only have time to mention a few, but I submit this for your consideration. Hay muchos de los cuales podría mencionar, pero he anotado unos cuantos para su consideración. In Exodus chapter 25, En Éxodo capítulo 25, God commands the children of Israel Dios le manda a los hijos de Israel to build him a sanctuary that he may dwell among them. a construir un templo en el cual él pueda habitar. So the tabernacle or the temple Así que el tabernáculo o el templo was to be the place where God dwelt in the midst of his people. es para que él pueda habitar en medio de su pueblo. And notice from Exodus 25 and following, Ahora, noten el capítulo 25 en adelante, the similarities between this later tabernacle and the garden. estas similitudes con el tabernáculo que se ve en el huerto. The tabernacle is to be overlaid with gold and precious stones. El tabernáculo debe de estar con piedras preciosas de oro. If you've ever noticed in the design of that temple, there are animals and fruits and trees carved into everything. ¿Se han dado cuenta que en el tabernáculo está grabado con animales, frutos? Nearest the most holy place, there was this golden lampstand. También vemos el candelero de oro ahí. And the lampstand was essentially a golden tree. It had buds and flowers on it. Y en ese templo vemos cómo hay ramas y frutos de igual manera. Jewish scholars over centuries related that golden menorah, that golden lampstand, to the tree of life. Vemos cómo eso que estuvo grabado lo relacionan con el huerto en un inicio. And then that garden imagery shows back up in Solomon's temple. De igual manera, ese huerto lo podemos ver en el templo de Salomón. It shows back up in Ezekiel's restored temple from Ezekiel chapter 40 and following. También podemos ver en el templo restaurado en Ezequiel, capítulo 40 al 48. And then it shows up again in Revelation 22. And I want you to listen to the similarities between Revelation 22 and the description of the garden. Ahora, quiero que nos demos cuenta de la similitud que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 22, con lo que se encuentra en Edén. So read 1 through 3. Revelation 22, verses 1 through 3. Okay. Thanks, Ronald. 22, versículo 1 al 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. So there are too many references to mention them all, but in the short time that we have, Hay muchas referencias que se pueden mencionar, pero en el corto tiempo que tenemos, the Garden of Eden wasn't a farm. el huerto de Edén no era un campo. The Garden of Eden was a glorious temple where God dwelt in the midst of his people. El huerto de Edén era un glorioso jardín, un templo, en otras palabras, donde Dios habitaba alrededor de su gente. So think about that simple fact with me for a moment. Así que pensemos en eso por un momento. The garden is where God dwelt with Adam and Eve. El huerto era donde Dios habitaba con Adán y Eva. And then to dwell in the midst of Israel, he had them craft the tabernacle.
Y para que él pueda habitar con Israel se les pidió que hicieran un templo. To dwell in the midst of his people, he had them build Solomon's temple. Para que pueda habitar en medio de su pueblo. Jesus Christ comes in the first century and says, I am the temple, right? Destroy this temple, I'll raise it up again in 3 days. Y como recordamos, como dijo Jesús en sus palabras, yo soy el templo, lo voy a volver a reconstruir. And that is because Jesus Christ is the dwelling place of God by the Spirit. Es por again, Jesus Christ is the dwelling place of God by the Spirit. Jesucristo, en él habita Dios. And later, Peter, Paul, the other apostles, Luego, Pedro, Pablo y los demás apóstoles say that you and I are the temple of the living God. We are a dwelling place of God by the Spirit. se nos dice que tanto tú como yo, And he nosotros- calls the church the temple of God. tanto tú como yo, se nos dice que somos el templo, el Espíritu está dentro de nosotros. Why is that? ¿Por qué es eso? Because the temple was a place where God dwells in the midst of his people. Porque Dios, se nos dice en la Biblia que Dios habita dentro del templo, Dios habita dentro de nosotros. And we see that temple in Revelation, the new heavens and the new earth, descending as a bride adorned for her husband. Vemos ese templo ahí en Apocalipsis. Read, you read Revelation 22, that verse 1 through 3. Yes. Yeah, good. So, the Genesis garden temple, El templo que se nos muestra en Génesis, that Garden of Eden image, esa imagen del huerto de Edén, is gloriously fulfilled in a future garden paradise. se cumple en un futuro, en un paraíso. And that future garden paradise is the New Jerusalem, Y ese nuevo paraíso es el nuevo Jerusalén, where God again will dwell with his people. donde de nuevo Dios va a habitar con su pueblo. All of that has importance for marriage, and we're going to get there in just a moment. Sé que es medio raro, pero todo eso tiene importancia con el matrimonio y lo vamos a ver más adelante. So hang in there with me. Adam is in a garden paradise temple in Genesis 1 and 2. Adán está en ese templo, en ese huerto, en Génesis 1 y 2. Second, notice the nature of Adam's work. Ya vimos la naturaleza del lugar donde estaba Adán, ahora vamos a ver el trabajo que se le da a Adán. And that from Genesis chapter 2, verse 15. Vayamos a Génesis 2, versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Only 15, right? Genesis chapter 2, verse 15. Yeah. Okay. So you got to put your thinking caps on with me. Ahora, prestemos atención a esto. We're building a picture, okay? And the components of that picture are really important. Estamos pintando un cuadro y estas pequeñas So keep adding to it as we go. así que presten mucha atención a estas pintadas que se está mostrando en esta imagen. The Hebrew words in Genesis chapter 2, verse 15 Estas palabras en hebreo que se traducen en Génesis 2:15 for tend and keep es puse un orden, para que labrara y lo guardase. those Hebrew verbs Ambas palabras, labrar y guardar en hebreo, are the same words used of priest duties in the temple. son las mismas palabras que se usa para los sacerdotes en el templo. He was to tend and keep. Son las palabras las cuales le menciono, labrar y guardar. So Adam was placed in a garden temple and he was given priestly duties. Así que Adán se puso en ese huerto y se le dio a facultades de sacerdote. That Hebrew word avad means to work or to tend. Esa palabra abad es para trabajar. The Hebrew word shamar means to keep or to guard. La palabra hebrea shamar es para guardar. And everywhere those words are used together, every place in the Bible where those words are used together, Cuando vemos en la Biblia que esas dos palabras están unidas, Numbers 3, Numbers 4, Numbers 8, Numbers 18, lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 3, 4, 8 y 18. they're used for the service of worship that priests perform in the temple. Ambos verbos, cuando están unidos, sirven para alabar y adorar y servir a Dios en el templo. So as we've already seen, the garden itself is a pattern for the future tabernacle. The garden is a pattern for the future temple. En el jardín, ese patrón que se nos mostró es un patrón que más adelante lo van a estar siguiendo. And Adam's work in the garden isn't agricultural. Y el trabajo de Adán en el huerto no es agricultura. Adam's work in the garden is described as priestly. El trabajo que se describe que Adán tiene que hacer es como un So let's sacerdote. put it together, okay? Así que juntemos esas dos ideas. In relationship to God, En relación a Dios, men were created in the image of God to have dominion over creation.
Tanto hombre como mujer fueron creados a la imagen de Dios para tener dominio sobre la creación. They are to administer God's rule Deben de administrar lo que Dios over ha creation puesto sobre la creación to fill the earth with God's glory. para llenar la tierra con la gloria de They were Dios. to employ all the gifts that God had given them to do so, Deben de emplear las habilidades que Dios les ha dado, intellectual faculties, moral faculties, las facultades intelectuales, las facultades morales, even physical strength. aún la fuerza física. You could say heart, soul, mind, and strength. Así que podemos mencionar tanto mente, fuerza, alma. And they were to employ those gifts in the framework in which God had made them De nuevo, vamos a emplear todo esto en el marco que mencionamos en un inicio, as male and female, husband and wife. tanto como hombre, mujer, esposo y esposa. Then in responsibility to God, Y en responsabilidad hacia Dios. the whole earth was to be a paradise temple where God would dwell with his people. Toda la tierra debe de ser un templo donde Dios pueda habitar con su... We ruined that with our sin. Lo arruinamos con nuestro pecado. More than a farmer, Adam was to serve as king, Más que un agricultor, Adán debería de estar sirviendo, exercising dominion over all the creation. teniendo el dominio por toda la creación. More than a mere farmer, Adam would serve as priest. Más que ser un jardinero, debería ser un sacerdote. His work of tending and keeping was seen as a priestly service of worship. Ese trabajo de labrar y guardar se estaba refiriendo en cuanto a algo sacerdotal. Doesn't the Bible say whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God? ¿Acaso la Biblia nos dice que ya sea comas o bebas, hagas todo para la gloria de Dios? Romans chapter 12, verse 2, our entire life is to be an act of worship. En Romanos 12, versículo 2, se nos dice que toda nuestra vida debe ser de adoración. In the garden, by Adam and Eve multiplying, being fruitful and multiplying, Cuando se nos menciona en Génesis de que se debe de multiplicar, they would have children who bore the image of God, tienen hijos que nacen a la imagen de Dios, and Adam would serve as God's prophet, teaching his wife and teaching his children the word of God. y como podemos darnos cuenta ahí, Adán actúa como profeta, enseñando la palabra a su esposa, So- enseñando la palabra a sus hijos. So from the very beginning, Adam was intended to be God's prophet, priest, and king. Así que desde un inicio tenemos que ver a Adán que se le dio el trabajo de ser profeta, sacerdote y rey. Eve was to be a helper suitable to him, his partner and queen. Y Eva debe de ser su ayuda idónea, su reina. United together in marriage, then, Unidos en matrimonio, ambos, the chief end of man and the chief end of their marriage, como dice el catecismo en la primera pregunta, the greatest joy and blessing in their marriage la mayor bendición y felicidad que pueden tener en su matrimonio was to be found in employing the gifts that God had given them, es para emplear todas las habilidades que se le dio a Adán y Eva, glorifying the great God who gave them, glorificar a Dios and enjoying his presence forever. y disfrutar de Él para siempre. I'm sorry, Pastor, I'm going to mention the catechism because you mentioned the catechism. Don't worry. El pastor estaba mencionando en relación al catecismo en la primera pregunta, And in the words of the prophet, en las palabras del profeta, all the earth would be filled todas las tierras será llena with the knowledge of the glory of the Lord con el conocimiento de Dios, as the waters cover the sea. así como el agua cubre el océano. That's the intention. Esa es la intención. That the glory of God would fill the earth, Que la gloria de Dios sea llene la tierra. God would dwell in the midst of his people, Dios pueda habitar en medio de su pueblo and they would enjoy the blessedness of his presence into the ages. y ellos puedan disfrutar de la felicidad y bendición por todas las edades. That's what God intended with Adam and Eve. Eso es lo que Dios intentó hacer con Adán y Eva. That's what we ruined with our sin, Fue lamentablemente lo que arruinamos con nuestro pecado. and that's what Jesus Christ has redeemed us for in the future. Y por ese motivo Cristo nos redimió para poder ser salvador en un futuro. The true blessing of marriage La verdadera bendición del matrimonio is found in your whole-souled pursuit se encuentra en todo tu meta, en todo lo que quieras hacer, of that exalted purpose. con ese propósito de exaltar. Adam and Eve abandoned their trust in God and heeded the word of the serpent. Adán y Eva abandonaron la confianza que tenían con Dios y escucharon a la serpiente. Sin entered the world and death through sin. El pecado entró al mundo y la muerte. The creation was subjected to futility. La
creación estaba sujetada a la maldad, we were cut off from that most holy place where God dwelled in the garden. se nos sacó de ese lugar más precioso en el cual podíamos We were- estar en el huerto. We were exiled from that most holy place. Fuimos exiliados de ese lugar tan santo. And now every single one of us, all people born, Ahora, todas las personas que nacemos, all people born in Adam, todas las personas que nacieron en Adán, are born under the penalty of the curse. han nacido bajo la penalidad del pecado. Y All of la- that does not mean that God's ultimate plan was subverted. Ahora, no significa de que el plan de Dios fue estropeado. Genesis chapter 3 verse 15 tells of a promised son who would crush the head of the serpent. En Génesis 3:15 se nos cuenta de un descendiente que va a aplastar la cabeza. He is referred to in scripture as the second Adam. Se nos describe en la palabra como el segundo Adán. And Jesus Christ wasn't sent merely to destroy the serpent. Can you repeat that, please? Jesus Christ wasn't sent into the earth merely to destroy the serpent. Jesucristo no solamente fue enviado acá a la tierra para aplastar la cabeza. Jesus Christ was sent into the earth Se le fue enviado a Jesucristo to accomplish all that the first Adam had failed to accomplish. lograr todo lo que el primer Adán no pudo lograr. Christ, the second Adam, is not created in the image of God. ¿Bien? Yet Christ, the second Adam, is not created in the image of God. Cristo, el segundo Adán, no fue creado a la imagen de Dios. The Bible says that Jesus Christ is the image of the invisible God. Se nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. That's Colossians chapter 1 verse 15. Colossians 1. Colossians chapter 1 verse 15. Colosenses 1:15 Jesus Christ is said to be the express image of his person, se nos dice que Cristo es mostrado como la misma imagen, the brightness of his glory. lo maravilloso de su gloria. So Christ, the second Adam, Así que Cristo, el segundo Adán, perfectly fulfills Adam's failed work as prophet, priest, and king. completa la labor que se le dio a Adán como sacerdote. He overcomes the temptations of the serpent, Pudo superar la tentación de la serpiente. and unlike the first Adam, he was perfectly obedient to his father. A diferencia de Adán, Cristo fue completamente obediente al Padre. You think about this with me. The serpent had tempted the first Adam, Así que veámoslo de esta forma. La serpiente tentó al primer Adán saying, "In the day that you eat of that tree, cuando le dijo, el momento que comas de ese árbol, your eyes will be opened, vuestros ojos serán abiertos and you will be like God." y serán como Dios. The second Adam comes along, Cuando viene el segundo Adán, and he doesn't count equality with God as something to be grasped for. I'm going to read the verse. I'm going to read the Bible verse. Just, if you don't mind, just quoting. Okay. I'm sort of paraphrasing Yeah. anyway. So. O sea, el pastor está diciendo cuando habla de Jesucristo de no hacerse semejante a Dios, But instead, the second Adam made himself of no reputation. el segundo Adán no se dio esa reputación. He laid hold of the form of a slave. Se puso como sirviente, como un esclavo, He came in the likeness of men. se puso como los hombres, He humbled himself, se humilló and he became obedient to the point of death, even the death of the cross. y se volvió obediente tanto al punto de la muerte. So where the first Adam failed, Así, como vemos que el primer Adán falló, the second Adam prevailed. el segundo Adán triunfó. And in perfect obedience, Y en esa obediencia perfecta, he paid the penalty for his own people, él pagó la penalidad de su propio pueblo, born under the curse of the fall. nacido bajo la caída. Now do his life, his death, and his resurrection, Así que durante su vida, muerte y resurrección, if you put your faith and trust in him, si pones tu fe en él, if you turn from your sin, si te vuelves de tu pecado, you can be forgiven of all your sin and Pues- justified in the sight of God. puedes ser justificado y perdonado por Dios. So God created the first Adam. Think with me now. Piensen conmigo esto, Dios creó al primer Adán, We are all born in him. nacimos por él. Through the person and work of the second Adam, Por el trabajo del segundo Adán, we are created anew and born again. somos nuevas criaturas. And the overall message of Scripture Así que el mensaje general de toda la escritura, is that though the image of God in man was marred, así que a pesar de que la imagen de Dios fue arruinada en un inicio by our fall into sin, por nuestro pecado, the image of God in man will be restored la imagen de Dios en el hombre va a ser restaurada through the person and work of the second Adam. a través del trabajo y obra del segundo Adán. So we are made to be new creation image bearers of God. Así que se nos manda a ser aquellos que
muestren la imagen de Dios and a new creation that's being conformed into his image through sanctification. en esta nueva creación a través de la santificación. Listen to this from 1 Corinthians chapter 15, verses 47 to 49. 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 al 49. Look for it. Yeah, 47 to 49. Yeah, I'm gonna- Sorry. A ver. Capítulo 15, 47 al 49. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. So the purpose of God for you and I Así que el propósito de Dios, tanto para ti como para mí, is that we will bear the image of the heavenly man. es que vamos a tener la imagen del And celestial. even now we are being conformed into that image. Actualmente estamos siendo conformados para tener esa imagen. Right? So let's put it all together again now. Put it together with me. Así que voy a tratar de resumir todo lo que he dicho en este momento. The first Adam was to take dominion and rule as king. El primer Adán se le dio el trabajo de dominar y ser como rey. The first Adam was to offer up his life as a sacrifice of worship as priest. El primer Adán se le encomendó ser de sacrificio, o sea, ser un sacerdote. The first Adam was to be fruitful and multiply, preaching the word of God as his prophet. Así que el primer Adán se le mandó a dar fruto, actuar como profeta. That failed mandate is picked up and fulfilled by the second Adam, Ese trabajo lamentablemente fue arruinado por ese primer Adán. the Lord Jesus Christ. Y Jesucristo fue el que logró hacer todo eso. And just as God provided a helper for the first Adam, Así como Dios le dio una ayuda idónea al primer Adán suitable to help him fulfill that purpose, para que pueda cumplir ese deber que se le mandó, so too the second Adam is given a helper suitable to him también se le dio una ayuda idónea al segundo Adán para que pueda cumplir todo to eso, carry out his labors on the earth. para que pueda cumplir ese trabajo acá en la tierra. And that, in part, is why the church is referred to as the bride of Christ. Y es por eso que a la iglesia se le refiere como esposa de Cristo. We are united to him through faith, Estamos unidos a Él en fe, equipped with gifts by his Spirit, equipados con habilidades por su Espíritu, empowered for mission by his Spirit, y también tenemos esa fuerza y poder por el Espíritu to be fruitful and multiply, para dar fruto y multiplicarnos, taking dominion tomar dominio and filling the earth with the glory of the Lord as the waters cover the sea. y llenar la tierra de la gloria de Dios, así como el agua cubre el mar. And that is why Jesus Christ says to his bride, all authority in heaven and on earth has been given to me. Así como se le dice a Cristo, Cristo dice a su esposa, toda autoridad se me ha encomendado a mí. Go therefore and make disciples. Así que vayan y hagan discípulos. So where the first Adam fails, the second Adam prevails. De nuevo, así como el primer Adán falló, el segundo Adán triunfó. And then read Revelation 21, 1 through 5. Okay. We see the fulfillment of that in Revelation chapter 21, verses 1 through 5. Todo esto que le menciono lo podemos ver completo, hecho en Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 1 al 5. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. So what Revelation 21 shows us Así que lo que nos muestra Apocalipsis capítulo 21 is that what the first Adam failed to do, es que lo que el primer Adán falló en hacer, Jesus Christ has finally done. Jesucristo lo logró. So the fallen kingdom of the first Adam
Así que el reino caído del primer Adán has been wondrously redeemed by the second Adam. ha sido maravillosamente redimido por el segundo Adán. All that has been lost and more has been restored, Todo lo que fue perdido ha sido restaurado por mucho más. and the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Así como el agua cubre el mar, también va a ser cubierta la tierra por la gloria de Dios. So, what does all of that have to do with your marriage? ¿Qué tiene que ver todo eso con el matrimonio? If you have turned from sin to put your faith and trust in Jesus Christ, Si has dejado el pecado y te has vuelto a Cristo, then you have been united together with him in the likeness of his death. así que has sido unido con Él en la medida similar como su muerte. And you have been raised together with him in the likeness of his resurrection. Has sido levantado de la misma forma, así como Él fue resucitado. So then Paul says the love of Christ for us compels us, Así que, como Pablo nos dice, el amor de Dios, because we judge thus. ¿alguien? We judge thus Juzgamos de esa forma. that if one died for all of us, Así que como uno murió por todos nosotros, then all of us have died in him. todos nosotros hemos muerto. That we should no longer live for ourselves, Ya no debemos de vivir para but nosotros, for him who died and rose again. pero debemos de vivir así como Él murió por nosotros. I have been crucified with Christ, Paul says. He sido crucificado con Cristo, It is no longer I who live, ya no soy yo el que vive, but Christ lives in me. pero Cristo en mí. And the life which I now live in the flesh, Y la vida en la cual vivo ahora, I live by faith in the Son of God, la vivo en fe, who loved me and gave himself for me. que se dio Él en muerte para mí. In other words, if his death and life have become my death and life, En otras palabras, así como su muerte se ha His- vuelto mi muerte, his cause, brothers and sisters, has become our cause. su causa se ha vuelto mi causa. His dominion mandate is now our dominion mandate. El mandato que se le dio a Él como dominio también se me ha dado a mí como dominio. And his great commission Y su gran comisión is our commission. es nuestra comisión. And the implications for marriage in that are vast. Y las implicaciones que se da para el matrimonio ahí son muy amplias. When Adam first saw Eve, his helper, Cuando Adán vio a su ayuda idónea, he rejoiced in her. él se regocijó. Adam said, "This is now bone of my bones, Ahora este es hueso de mis huesos, flesh of my flesh. carne de mis carnes. She shall be called woman because she was taken out of man." Ella va a ser llamada hembra porque fue sacada del hombre. And Adam says, "Therefore, a man shall leave his father and mother, Adán dice, por lo tanto, el hombre dejará a su mamá y papá, forsaking those close family relations, dejando esas relaciones and familiares, should instead cleave to his wife, y por lo tanto debe de ahora unirse con su esposa and they shall become one flesh." y deben de unirse una sola carne. To what end? ¿Sorry? To what end? To what purpose? Para el propósito de, That they might together accomplish the mandate that God had given them. o sea, se han unido para cumplir el mandato que Dios se le ha encomendado. It is the mandate that's been picked up and fulfilled by Jesus Christ. Ese mismo mandato que se les dio a ambos es completo por Jesucristo. That victory has been won. Esa victoria ya ha sido ganada, It's been fulfilled in him. ha sido completa en Él. And now we who are united together with him pursue it for his sake. Ahora que estamos unidos con Él, a nosotros se nos da esa labor de continuar. In other words, Adam rejoiced in his wife, Adán se regocijó en su esposa. but he rejoiced in the gift because of the purpose for which it was given. Él se regocijó en la habilidad porque sabía cuál era el propósito que debe de estar siguiendo ahora. And Paul emphasizes that in Ephesians chapter 5, verse 32. Pablo enfatiza eso en Efesios 5, capítulo 5, versículo 32. Where in speaking about that one flesh relationship between a husband and his wife, Hablando de esa unión que tiene el hombre con la mujer en una sola carne, Paul says, "I'm speaking of a great mystery, Pablo dice, estoy hablando de un gran misterio. but I'm saying that it refers to Christ and the Y me church." estoy refiriendo a Cristo y la iglesia. So what Paul is saying there Así que lo que Pablo está diciendo ahí is that es que as a great commission, husband and wife, esa gran comisión de esposo y esposa, your marriage is to be a picture tu matrimonio debe de ser una imagen of the relationship de la relación, between the victorious second Adam and his bride, the church. debe de ser una imagen entre ese segundo Adán y su iglesia. Your marriage is to be an image of that spiritual reality.
tu matrimonio debe de ser una imagen de esa realidad espiritual. Is to be a picture of kingdom love, Debe de ser una imagen A de un dominio en ese reino. a picture of kingdom dominion. Una imagen de lo mismo, dominio. Is to be a picture of kingdom values and kingdom priorities. Debe ser una imagen de los valores de ese reino y prioridades de ese reino, hablando del matrimonio. Is to be a picture of kingdom worship and kingdom service. Una adoración en ese reino y un servicio en ese reino. Is to be a picture of kingdom tending and kingdom keeping. Debe de ser, como se mencionaba en Génesis, un reino donde se guarda, donde se trabaja. Kingdom fruit and kingdom multiplying. En un reino donde se sigue multiplicando. And we are to be a kingdom of prophets, priests, and kings. Debemos de ser un reino, hablando en el marco de las labores, For the purpose that siendo profetas, sacerdotes, con el propósito de, the earth would be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. así como el agua cubre el mar, la gloria de Dios sea cubierta en toda la tierra. So what we'll talk about in the next couple of sermons together, Bueno, what we're going to be talking about in the next couple of sermons together, vamos a seguir hablando de esto en los siguientes sermones. is in particular ways in which your marriage Es en maneras particulares en las que tu matrimonio is to fulfill that mandate, es para cumplir esa labor, to pursue that mandate. para seguir ese And ese that's mandato. where the true blessing in marriage is to be found. Si quieres encontrar la verdadera bendición en tu matrimonio, debes de enfocarte en eso, en ese mandato que se te da. Marriage doesn't terminate upon itself. El matrimonio no termina en eso sí mismo. It doesn't terminate upon your happiness or your joy, No termina en tu felicidad o tu gozo, although those things are good. aunque son muy importantes. It's to terminate on the glory of God. Está determinada para la gloria de Dios. And what I know for a fact Lo que estoy seguro, is if you have a godly husband indwelt by the Spirit si tienes un esposo devoto con el Espíritu en él and a godly wife indwelt by the Spirit, y una esposa devota de igual manera, that husband and that wife want to glorify God in their lives more than anything else. teniendo ese esposo y esa esposa, van a querer glorificar a Dios más que cualquier cosa. And they're going to take the gifts that God has given them Y ambos van a tomar las habilidades que Dios se les ha brindado, as a godly Spirit indwelt wife and a godly Spirit indwelt husband, así como el Espíritu mora dentro del hombre y la mujer, and they're going to employ those gifts in their marriage relationship together ambos van a emplear esas habilidades dentro de su matrimonio in pursuit of that glorious mandate that Jesus Christ has already won. en seguir ese mandato que Cristo ya ha ganado. And they're going to do that to the glory of God, Y van a hacerlo para glorificar a Dios, that the earth might be filled with his glory. para que la tierra sea llena de su gloria. And brothers and sisters in heaven, in the age to come, Hermanos, en el cielo y en las edades que vienen, we are going to dwell together in paradise. en esos siglos que vienen, vamos a estar juntos en el paraíso. God is going to dwell in the midst of his people. Dios va a estar habitando en el medio de su pueblo. We're going to be glorifying him Lo vamos a estar glorificando and enjoying the blessedness of his presence into the ages. y disfrutar de la felicidad de su bendición And por las Paul- siguientes edades. Paul says your marriage is to picture that. Pablo dice que tu matrimonio es una imagen de eso. That's a very high calling, and I want to prove it to you over the next couple of days. Es algo muy importante para mencionar y explicar, lo cual voy a estar haciendo más adelante. So let's pray together.